¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera clase magistral del Diplomado de Derecho Procesal Fiscal de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Realmente es un privilegio que un sábado estemos capacitándonos. Yo creo, y no exagero, como ya se ha visto tras bambalinas, pues con uno de los grandes catedráticos que ha dado la Facultad de Derecho de la UNAM en materia tributaria, sobre todo en el conocimiento del derecho penal fiscal. Digo, ya ustedes lograron platicar un poco con el maestro, el doctor Miguel Buitrón Pineda, y es una institución como tal, por lo cual, si me lo permiten, daré unas breves líneas curriculares de su amplia trayectoria. Para empezar, el maestro Miguel Buitrón Pineda es licenciado en Derecho, egresado por la Facultad de Derecho de la UNAM, Puma de corazón, como siempre decimos nosotros. Cuenta con estudios de especialidad en finanzas públicas, derecho constitucional y administrativo, así como estudios de doctorado, todos estos realizados en la División de Estudios de Posgrado de nuestra propia Facultad de Derecho de la UNAM. Ex profesor de posgrado en la Universidad Panamericana, profesor de las materias Derecho Fiscal 1, Derecho Fiscal 2, Práctica Forense de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de la materia Derecho Fiscal Sancionador en el Centro de Estudios Superiores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, también miembro numerario de la Academia Nacional de Derecho Notarial, miembro honorario de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio de Contadores Públicos de México. Es director de la revista de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Asimismo, en octubre de 2014 recibió la cátedra Ernesto Flores Zavala, otorgada por la Facultad de Derecho de la UNAM, y sobre todo una cátedra que reconoce a los grandes fiscalistas en el mundo jurídico y de la academia. Fue nombrado consejero independiente en el órgano de gobierno de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con cargo hasta el año 2021 por el presidente de la República, en ese entonces el licenciado Enrique Peña Nieto. En fecha 9 de octubre de 2019 le otorgaron el grado de doctor honoris causa por la Florida Global University México, socio director del despacho jurídico Buitrón y Asociados. Y vaya, cuenta también con una serie de libros publicados. El maestro también dedica mucha parte de su tiempo a la publicación de conocimiento jurídico y doctrina jurídica, El secreto bancario para efectos fiscales, editado por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, La contradicción de los juzgadores en los delitos fiscales, también por esta misma academia, 7 décadas de derecho tributario, homenaje jurídico al maestro Ernesto Flores Zavala por la Facultad de Derecho de la UNAM, los delitos fiscales en el Código Fiscal de la Federación, en Espinosa Berencochea Carlos como coordinador, dentro del Manual de Derecho Tributario editado por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Cuenta también con un artículo de no autoincriminación en materia fiscal en Ruiz López Domingo como coordinador, dentro del libro Las facultades de las autoridades fiscales, también editado por esta Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Es creador del artículo La intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los delitos fiscales, desafíos y desequilibrio procesal. Como coordinador, el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez. Este libro editado por el ITAM en Derecho Tributario y Derechos Humanos. También cuenta con otros dos artículos muy interesantes como la eficacia del delito fiscal de compraventa de facturas que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados en el libro Derechos de los Contribuyentes, editado por la misma Academia Mexicana de Derecho Fiscal, coordinado por el doctor Carlos Espinosa Berencochea. Y también operaciones inexistentes y simuladas en la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio de Contadores Públicos de México, el ABC para administrar una empresa, editado por este mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y así también cuenta con una serie de artículos muy interesantes de la materia. Pues vaya, lo que yo pueda decir es muy poco comparado con toda la trayectoria que tiene el doctor Miguel Buitrón Pineda, por lo cual no quisiera agotar el tiempo de su amena charla y cedería el uso de la voz, agradeciendo la presencia del maestro, al maestro Pascual Morales Pérez como coordinador general de educación a distancia de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Muchas gracias, doctor Miguel Buitrón, y estamos en espera de su charla. Adelante, Muchas maestro. gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pascual, licenciado Juan Negrete, Juanito, con mucho cariño, y todos los alumnos. Pues caray, primero, antes que nada, mi agradecimiento porque hoy es un sábado. Los sábados son muy buenos para descansar, pero también pueden ser muy productivos cuando nuestro deseo y ánimo de superarnos lo es, ¿no? Voy entonces a permitirme compartir estas láminas, podríamos decir,
que las hice con mucho cariño, con mucha, vamos a decirlo así, para efecto de poder compartírselas, ¿no? Entonces, aquí ya la tenemos, déjenme ver, déjenme ver, y vamos a F5, allí está, ya lo tenemos, y vamos a ver, ¿qué pasa con los delitos fiscales? Voy a hacer toda una apología de algo que ustedes lo han escuchado, son unos jóvenes emprendedores, algunos litigan, algunos otros están dentro del sistema SAT quizás, algunos otros no, pero que estén dentro de este interés que es la materia fiscal. Esta materia fiscal, decía yo hace muchos años, era el postre en los delitos fiscales. ¿Por qué? Pues porque la verdad es de que existían los delitos fiscales, pero nada más eran de maquillaje, eran un ornato. Entonces, este ornato ha ido pasando a ser algo muy, vamos a decirlo así, muy, que definitivamente nos lleva a considerar una serie de, vamos a decirlo así, una serie de reflexiones. ¿Qué pasa el día de hoy con los delitos fiscales? En particular uno del cual yo les voy a platicar hoy, en el que con mucho aprecio les voy a comunicar mis experiencias y sobre todo el frontal, el golpe frontal que tiene todo contribuyente y todo postulante cuando de los delitos fiscales se trata. Entonces, nosotros lo llamamos la expansión de los delitos fiscales. ¿Y qué creen? Que efectivamente la expansión de los delitos fiscales se diseminó, se fue hacia áreas no conocidas, áreas totalmente exageradas, y que si me preguntaran ustedes, fíjense por favor, si ustedes me dijeran en el año 2019, a estas alturas, en agosto, en octubre, en septiembre, me dijeran, oye, van a mandar a los delitos fiscales a la delincuencia organizada, y nosotros nos reiríamos porque diríamos, no, no creo que equiparen a un empresario que cometa un ilícito como una delincuencia organizada, que vamos a ver más adelante, que son delitos extremadamente lesivos para la sociedad. Quiero comentarles que ya estando en esta materia, existe una doctrina alemana que ha venido permeando, se ha transmitido a la sociedad, a los abogados, para denominarle el derecho penal del enemigo. ¿Qué significa? Dicen estos doctrinarios, ¿cómo le vamos a estar respetando los derechos de prescripción, toda una serie de derechos que tienen en el caso los delincuentes comunes frente a los de delincuencia organizada, al terrorismo, al trata de blancas, al secuestrador, a todo aquel que atenta contra la seguridad nacional? Entonces dijeron, vamos a expandir el delito. ¿Qué es lo que sucedió? Que es ya entrar en materia. Estamos ahorita en una época de crisis. Esta crisis nos conduce a establecer que no hay la recaudación debida, no hay el buen tino para efecto de llegar a llenar las arcas y seguir adelante. Ha habido una serie de empresarios y que ya llegaron a la delincuencia para efecto de no pagar impuestos, y por el contrario a veces, y muchas de las veces, para obtener devoluciones indebidas. Entonces, esta expansión genera este delito que tienen ustedes viendo. Este delito que sanciona a las personas que enajenan o venden en términos generales comprobantes fiscales.
Esos comprobantes fiscales, para todos ustedes que están ya inmersos en la materia fiscal, los deduce el que los compra, los deduce y por lo tanto reduce su base gravable pagando menos impuestos. ¿Pero qué contienen esos comprobantes? Bueno, contienen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Es donde voy a empezar a explicarles a ustedes qué es lo que pasó precisamente con esta expansión. Esta expansión nos lleva a que, como no hemos tenido el tino suficiente, dirían los legisladores, para detener y castigar este tráfico de facturas, vamos a ampliarlo a otras leyes. Cuestión totalmente desafinada, porque la hemos analizado y porque desde que nació el delito en el año de 2014, ya estamos en 2020, hace 6 años, estamos con que es un delito que no ha tenido repercusión de nada y no ha detenido en nada a esos delincuentes. Voy a explicarles a ustedes qué es la compraventa de facturas. Anteriormente, cuando existía ese gran negocio en la Plaza Santo Domingo de la Ciudad de México, allí se caracterizaba porque eran imprentas y esas imprentas podían hacer maravillas. Y se quedó el tema de que hacían títulos, hacían diplomas y hacían todo esto falso. Ocurrió hace muchos años, estoy hablando décadas, y dijo, pero ¿qué les parece si hacemos unas facturas falsas que digan compra de material, que digan me diste un servicio, que digan toda una serie de contenidos para bajar la base gravable del impuesto sobre la renta? Entonces, en ese tiempo había un papel y ese papel era la factura. Esa factura, como contenía una mercancía, una materia prima o unos servicios falsos, se metía en el engranaje de la contabilidad y se quedó este aspecto como el tráfico de facturas falsas. Pasaron los años y México se modernizó al igual que se han modernizado otros países y prácticamente hereda, le transmiten cómo hacer una factura electrónica. Y surge el auge, surge la necesidad de que todo, y por lo tanto, se empiezan a hacer las facturas electrónicas con un poco de control de parte de la autoridad. En este avance digital ya tenemos no una factura de papel como existía anteriormente, ahora tenemos una factura digital que tenemos que subir los datos y antes la hacíamos nosotros y todavía no intervenía el fisco para que autorizara prácticamente esa factura. De tal manera que esta autoridad fiscal ahora prácticamente nos autoriza a través de un sello digital para expedir facturas. Quien no tenga ese sello de facturas, en pocas palabras, pues tiene detenida su actividad. Y eso es lo que ha tratado de hacer el fisco con las empresas para poder limitar esta delincuencia. ¿Cuál delincuencia? Pues aquella delincuencia que aún estando ya las facturas electrónicas, continúan hoy en día, hoy el día 5 de septiembre del 2020, continúa la estructura delincuencial de expedir comprobantes fiscales sin ninguna base, es decir, simulados con operaciones inexistentes o falsas. Partimos de esta base y dijeron, se reunieron los diputados y senadores y no podemos hacer nada en contra de estos factureros. ¿Qué hacemos contra el vendedor de facturas, que es toda una estructura, porque ellos
hacen aproximadamente 10, 15, 20, 30, 40 empresas escalonadas para efecto de diluir, de disminuir el tráfico de dinero. Prácticamente lavan dinero porque ellos reciben la compra del documento y ellos lo diluyen en todas las empresas para devolver el precio de lo que se compra la factura, desde luego menos una comisión. Esto nos lo ha dado la experiencia en la defensa de los asuntos. En el caso, compra una empresa una factura de 10 millones por cierta mercancía, rollos de tela, acero o algunas otras materias primas. Esa materia prima es falsa ese comprobante y por lo tanto, en ese momento estamos ante una operación inexistente. En ese momento, esta factura falsa la compra el adquirente en 10 millones, masiva son 11 millones 600, y entonces conviene el facturero que vende, conviene con el que la compra y le dice, te voy a regresar nada más 9 millones 800 mil. Yo me quedo con el IVA y te cobro una comisión. Es decir, el facturero, el que vende la factura es el que gana. Digo, también gana el que la adquiere y la deduce. Este binomio delincuencial es el que tiene que detener la autoridad fiscal. Y los diputados reunidos dijeron, ¿qué hacemos? Y hubo uno muy brillante que dijo, fácil, vamos a aumentar las penas. Y en esa consecuencia, este delito que tenía una penalidad muy baja, era de 3 meses a 6 años, y se les ocurrió decir, yo creo que vamos a aumentar la pena. Cosa más reprobable en nuestro derecho y sobre todo en la política criminal. Para atacar un delito, no tienes que aumentar necesariamente los años de prisión. Es como decimos nosotros, como ya aumentó los años de prisión, dice el facturero, y el que quiere deducir dice, no, pues ya no lo vamos a hacer, ya nos aumentaron los años de prisión. No es cierto. No es posible que aumentando los años de prisión pueda detenerse la cauda delincuencial. Equivocación, error. Entonces, se quedaron aumentando de 3 a 6 años este delito, y de todos modos, todo el efecto no surtió ningún efecto. Todo lo que se trató de hacer no daba efecto. Y entonces hubo otro que dijo, oye, vamos a hacer que el delito fiscal no se juzgue en libertad, vámonos a mandarlo a prisión preventiva oficiosa. Y todos aplaudieron y dijeron, sí, sí, vamos a hacerlo. Quiero decirles en un paréntesis que fui invitado junto con los de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Nos sentamos frente a los senadores y dimos nuestro punto de vista. Desde luego, un punto de vista que di yo reprobando totalmente las formas que estaban haciendo, aumentando pena sin importarles. Ellos no son todos abogados, pero los que son abogados pues no saben ni por asomo que existe una materia muy especializada que es la política criminal, y que con esa se estudia, se analiza por qué razones un delito no tiene efectividad, o qué tendríamos que hacer para que tenga efectividad y limitar toda la actividad delincuencial, ¿no? Tal como lo estamos viendo ahora en la sociedad. No saben qué hacer y por lo tanto tenemos nosotros cómo se va ampliando ese abanico delincuencial en todas las materias. Entonces dijeron ellos, vámonos a mandarlo a prisión preventiva oficiosa. Todos aplaudieron y dijeron que sí. Pasa esto y a otros se le ocurre la brillante idea. Como el artículo 19 constitucional nos trae los delitos que obligan a la prisión preventiva oficiosa, ahí no están los delitos fiscales,
vamos a darle la vuelta al constituyente permanente. ¿Cómo? Pues mándalo a delincuencia organizada. Sin ningún análisis, aplaudieron y dijeron, mándenlo a la ley contra la delincuencia organizada. Después otro brillante dice, oigan, si se va a delincuencia organizada, rebota en la ley de seguridad nacional. Entonces, imagínense ustedes sin ningún recato, dijeron, vámonos a hacer un delito, asimilar un delito fiscal con un ataque a la seguridad nacional. O sea que es un delito que el Código Penal Federal contempla como delitos en contra de la seguridad nacional. El ataque a las naves mexicanas, el poner en dificultad prácticamente a la nación. Cuestiones. Allí se ve también que todos estos delitos de delincuencia organizada, la ley contra la ley de seguridad nacional o contra la ley de lavado de dinero, nos conduce a que se aplica una ley que se llama Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta Ley Nacional de Extinción de Dominio nació en noviembre, me parece, 9 de noviembre, 9 de agosto, ahorita yo les digo, nació en el 2019. Entonces, estamos nosotros frente a vamos, yo decía una carambola de 3 bandas. Bueno, todas las carambolas son de 3 bandas, pero el hecho es que es una carambola que le va pegando a todas las leyes y por allí modifican también al Código Penal para efecto de que la persona moral, la empresa, la persona jurídica también sea castigada. Cuestión totalmente, vamos a decirlo así, es todo un romanticismo penal. ¿Por qué? Porque si no pueden tomar preso a la cabeza de todos estos grupos delincuenciales, pues en buena hora van a ir contra una persona moral y la verdad es que reto y esto sería para ustedes una buena idea de ver cuántos asuntos han castigado a una persona moral a pesar de que el artículo 11 bis del Código Penal Federal existe hace muchísimos años, ¿no? Entonces, rebota, pega, repercute y como bien lo dijimos, expande este delito fiscal a otros ordenamientos. Ya veremos que rebota en el Código Nacional de Procedimientos Penales para crear una figura jurídica que se llama criterio de oportunidad. Los periodistas hoy en día pues se han documentado y han entendido muchas veces muy bien qué es el criterio de oportunidad, principalmente con la llegada de este tipo de acusaciones que ahora han sido mediatizados en la prensa, porque se arroje una persona a un criterio de oportunidad y le dan ciertos favores de tipo jurídico. Pero en nuestra materia sí se reforma y ya veremos si tiene esto también efecto, ¿no? Entonces, justificaron su trabajo los diputados y senadores haciendo esta diáspora, haciendo esta expansión del delito fiscal a otras disposiciones que nada tienen que ver, a otras disposiciones que nada más están ahí, pero para contraatacar a todo aquel narcotráfico que hay, a todos aquellos secuestradores y todo lo que es la delincuencia organizada. ¿Qué tiene que ver con el delito fiscal? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no saben hacer bien las cosas los señores legisladores y por lo tanto tenemos nosotros un engendro, tenemos nosotros, ellos fueron los artífices de este Frankenstein fiscal porque repercutieron en muchas leyes y ahora sí, los operadores jurídicos, recuerden ustedes, los operadores somos los abogados postulantes, los jueces, los magistrados, los doctrinarios, todos aquellos que pueden manejar la norma, interpretarla, vamos a vernos con serias dificultades. Entonces,
¿Cuál es la razón por la que se tuvo que actuar en todo esto? Pues la razón es que este delito de compraventa de facturas falsas ha sido ineficaz, porque en los 6 años de existencia solamente ha habido un solo caso que se persiguió a la persona que vendió comprobantes fiscales falsos. Es un caso que surgió en Durango y que de tan pequeñito es que no pinta ni siquiera como ser un ejemplo o ejemplificar en la sociedad al empresario y decir, ya tomamos preso a un vendedor de facturas, lo metimos a la cárcel y lo condenamos. Señores, a raíz de mi investigación, este único caso le dieron nada más de sanción 4 meses. Y de estos 4 meses, de acuerdo con la ley, se conmutó la pena por multa de 66.55 centavos, 66 pesos, se multiplicaron por los 60 días y dio la extraordinaria cantidad de 3,900 pesos que conmutó el imputado y sentenciado, los pagó y desde luego le hicieron una como pena en la sentencia, le dijeron que no lo vuelva a hacer y además otra parte del castigo es de que te vamos a confiscar tus 4 facturas. Este sarcasmo que muchos lo van a escuchar el día de hoy, este sarcasmo me lleva a coincidir con otros estudiosos de la materia de que efectivamente primero tenemos legisladores fuera totalmente de la necesidad que tenemos como ciudadanos. Y no se pueden ellos asesorar de los abogados que estamos en esta materia para poderles dar una línea de análisis y de componer esos grandes hierros. Les importa muy poco, ahora más que nunca, y por lo tanto el delito de compraventa de facturas falsas es un delito ineficaz. Así lo sostengo, ya lo he escrito, perdón, por fortuna ya tengo yo ahora sí ya 3 artículos donde hago cierta reiteración de esta ineficacia, pero todo es porque no voltean los ojos, no voltean hacia las universidades, no voltean la cara hacia los institutos de investigación para que los asesoren. Y que los asesoren, como les dije yo en la Cámara, para que los asesoren y les paguen sus honorarios, porque muchos diputados o senadores, con la gracia de que son senadores, asesórame y asesórame gratuitamente. Categórico soy. Deben de cubrirse los honorarios por esas asesorías, ya que a ellos les pagan y les pagan muy bien para que hagan el trabajo que quieren delegar. Muy bien, seguimos entonces de que ese delito de compraventa de facturas por ser tan ineficaz, hubo la necesidad de reformar varias leyes, expandir al delito fiscal y por lo tanto crear precisamente vamos a decirlo así, pues una teoría, una doctrina que se dio y que ya fue acuñada desde el año 2018 en que ha empezado toda esta gama de políticos metiéndose en lo técnico. Esto dio lugar a acuñar esta palabra, populismo penal. El populismo penal son medidas legislativas que incrementan las sanciones jurídico-penales y formulan nuevas tipificaciones penales, denotando un abuso del derecho penal. Entonces, en eso estamos. Esta es la norma que no ha tenido absolutamente ninguna repercusión. Al que expida, adquiera o enajene. Comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Se reformó, se aumentó la pena y nada. Llegamos nosotros para el año de 2019 y que entre en vigor en este 2020, en este año 2020, una norma que de todos modos, por más que le quisieron revolcar, dio el mismo animalito.
Por más que revuelquen la gata, sigue siendo gata. Se impondrá sanción de 2 a 9 años, aumentaron la pena, al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Así quedó, pero es una norma que deja mucho que desear en su redacción. Y, desde luego, mi posición de abogado postulante, de abogado litigante, de que tengo la fortuna de investigar, de escribir sobre esto, mi posición no nada más es llevar a la crítica a estos trabajos. No podemos soslayar, no podemos hacernos acá a un lado de tanta mala redacción y de tan desatinados preceptos. Lo que a la óptica del nuevo gobierno, a la óptica de la actitud que tienen, dirían, ese abogado es de los factureros y nada más les está dando tips para efecto de que no se les aplique la ley. Cuestión más errónea no puede ser, ya que lo que yo hago es criticar el mal trabajo y definitivamente llevarlo a todo aquel que tenga intención de que el día de mañana se mejore. Muchos de ustedes el día de mañana litigando o como autoridades van a saber que debe de existir un análisis previo de política criminal cuando quieran meter mano a un delito. No ocurrió en estos casos y dieron estos engendros. Vean nada más una de varias críticas que tiene este artículo. Como nosotros pensamos, como nosotros queremos expandir el intimidar con el delito fiscal a otras áreas, dijeron, bueno, compadre, ¿por qué no te vas también al lavado de dinero? Te están traficando las facturas y pagando, pues vete al lavado de dinero. Y dice, es cierto, vámonos al lavado de dinero, y redactaron de esta forma este último párrafo, como ustedes lo pueden leer, dice, el delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Y entonces nos vamos al artículo 400 bis, nos encontramos ahora sí con un delito que mundialmente conocido en todos los sistemas jurídicos, vamos a decir, avanzados. Todos los países del mundo tienen su delito de lavado de dinero. Nosotros lo tenemos. Y este delito del lavado de dinero entra dentro de lo que es ese listado del cual yo les comenté, el listado de los delitos que muchas de las veces consideran del derecho penal del enemigo. ¿Por qué? Porque basta con que haya una duda, haya un indicio, una presunción para que me empiece a investigar. Y entonces este delito es un delito sui generis porque definitivamente debe de existir una presunción de que es producto de una actividad ilícita este dinero. Entonces, viéndolo bien, dice el legislador, sin ningún análisis, dice el legislador, el delito previsto, el delito de compraventa de facturas se podrá perseguir simultáneamente con el delito de lavado de dinero. Una cuestión totalmente mal enfocada porque nuestro delito, que sería simultáneo, establece, fíjense ustedes, un mandato, un ordenamiento penal, ordena a la autoridad fiscal, Secretaría de Hacienda, le manda decir, si tú estás haciendo una auditoría, estás ejerciendo tus facultades de fiscalización, es este último párrafo, cuando la Secretaría de Hacienda, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentra elementos
que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este capítulo, es decir, delito de lavado de dinero y de encubrimiento, deberá ejercer, fíjense ustedes el verbo, cómo se está utilizando, en imperativo, deberá ejercer, ¿quién? La Secretaría de Hacienda, cuando presuma la comisión del delito de lavado de dinero, deberás ejercer respecto de los mismos elementos, encuentre elementos de los mismos, deberás ejercer las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar esos hechos. Momento. La Secretaría de Hacienda, cuando ejerce sus facultades de revisión, abogados, ustedes que ya están en este diplomado y les gusta el derecho fiscal, prueba de ello es este sábado, señores, que están muy atentos, cuando podrían estar leyendo, descansando, ¿verdad? Pero a ustedes que les gusta el derecho fiscal, se van a encontrar con que en materia fiscal es prácticamente un dogma, es algo que debemos de creer. ¿Qué tenemos que creer? Bueno, que solamente en materia fiscal la autoridad podrá exigir que se han acatado las disposiciones fiscales cuando practica visitas domiciliarias. Esta es solamente una parte. ¿Qué significa? Es la fiscalización. Yo te doy la posibilidad de que revises a un contribuyente inclusive en su domicilio, pero única y exclusivamente para saber si se han acatado las disposiciones fiscales. Nuevamente, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias. Aquí hay un adverbio de modo, se llama únicamente. Caray, la norma constitucional tan clara nos dice, tú podrás revisar al contribuyente, Secretaría de Hacienda, únicamente para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándote en estos casos a las leyes, que es el Código Fiscal, y a las formalidades del cateo. Nos regresamos y dice el artículo 400 bis. Como estás estudiando, analizando, revisando, fiscalizando a un contribuyente y a lo mejor lo ves con mucho movimiento de dinero, pues me tienes que avisar. No solo me tienes que avisar. Dedícate a analizar esos elementos que encontraste que puedan presumir la comisión de algún delito de lavado de dinero. Entonces, aplica las facultades de comprobación que te confiere la ley para seguir investigando ese delito. Cuestión más inconstitucional no puede ser, porque el artículo 16 constitucional establece, vas a hacer fiscalización con el contribuyente. Sí. ¿Para qué? Para que analice si ha cumplido o no con las disposiciones fiscales, no con las disposiciones de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque son dos delitos que se bifurcan, se separan. A lo mejor pueden ser primos, hermanos lejanos, sí, puede ser, pero esto da lugar a que esta gente, estos legisladores, hagan delitos, hagan reformas sin saber, pero sin saber qué hicieron. Entonces queda el último párrafo del 113 bis como algo que atenta totalmente, pues, el 16 constitucional, porque como nos manda el 400 bis, ese 400 bis dice que sigue investigando lo fiscal y sigues investigando, deberás ejercer tus facultades de comprobación para encontrar los elementos que permiten la comisión de lavado de dinero. Cuestión fuera de foco, fuera de toda razón. Dentro de la Secretaría de Hacienda y del SAT existen dos tipos de facultades. La autoridad fiscal tiene que informar cuando haya un delito fiscal. Es decir, yo estoy haciendo la investigación
para que me comprendan todos ustedes que están dentro de este ámbito, para que comprendan ustedes que la autoridad, la administración 3 de la zona sur está haciendo la auditoría. Esta, a su vez, se la pasa a una administración jefa de estas administraciones. Les manda la información y le dice, oye, aquí hay posiblemente un delito. Y dice el Servicio de Administración Tributaria, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Infórmale a la Procuraduría Fiscal de que hay un delito fiscal. También a esta misma autoridad le dice el reglamento del SAT, si encuentras indicios o presumes que se cometió el delito de lavado de dinero, avísale a la UIF. Y tenemos una laguna. Les voy a explicar dónde está la laguna. Ojalá y me capten que es ahí donde quiero yo enfatizar. La autoridad fiscal investiga solamente el que se cumplan con las disposiciones fiscales, las obligaciones fiscales que se cumplan. Nada más. Y va a liquidar su determinación de crédito fiscal en cantidad líquida. Pero a lo mejor dice, puede haber un delito. Infórmale a la Procuraduría Fiscal. En este caso tenemos que en el momento en el que nos quedamos en el informa, no tiene esa autoridad un parámetro para decir cuándo vas a informar a la Procuraduría Fiscal que hay un delito y cuándo no. Porque, por supuesto, no todo lo que tú te encuentres en la fiscalización lo vas a informar como delito fiscal. Y es aquí el punto de quiebre, el punto de corrupción, el punto donde está la línea muy sutil. No existe para la autoridad que fiscaliza, no existe una base, unos requisitos, nada para efecto de que filtren los asuntos que se puedan ir a delito fiscal. Y es aquí donde está la corrupción. Es aquí donde está el desequilibrio. ¿Por qué? Porque no está en el reglamento del SAT, en el reglamento interior del SAT, que diga, cuando la autoridad fiscal, en ejercicio de sus facultades de comprobación, encuentre que el monto omitido del impuesto es superior a 100 millones de pesos, puede informar que puede haber un delito. B, que de las maniobras que se encuentran y entonces sigue existiendo un juicio de valoración, y ese juicio de valoración es lo que está acabando con nuestro México, que se llama corrupción. ¿Por qué? Porque no tiene un límite para saber cuándo mando a este contribuyente al delito y cuándo no, cuándo lo propongo y cuándo no. Acuérdense que el único caso se siguió el proceso por 4 comprobantes y que la sanción fue de 4 meses que se convirtieron en 3,900 pesos de multa y lo mandaron a delito fiscal. Es decir, ¿qué ganas de hacer que la justicia federal trabaje por una cuestión, dicen los grandes penalistas, no lo digo yo, para un delito de bagatela? Así se denominan a los delitos pequeñitos. Entonces, es aquí donde yo les dejo a ustedes una línea de investigación. ¿Cuál es el requisito de la autoridad fiscal que ejerció sus facultades de comprobación para mandar informar o proponer a delito fiscal a la Procuraduría Fiscal de la Federación? Eso es muy importante. Eso lo toco yo en un último artículo que acabo de enviar para un congreso de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, que es del 13 al 15 de noviembre,
donde señalo yo precisamente que este punto prácticamente nadie lo ha tocado y de veras hasta yo mismo me sorprendí de encontrar ese vacío. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Cuando ellos reformaron este delito de compraventa de facturas falsas, dijeron, se impondrá sanción de 12 a 9 años de por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces nos encontramos con un delito que simplemente vendió y el otro simplemente adquirió, pero ninguno de los dos tiene una repercusión fiscal. Simplemente por esa conducta los vamos a castigar. Y decimos nosotros, ¿y el perjuicio fiscal dónde está? Pues efectivamente, este delito, después de tantas cosas que se hicieron en la reforma de noviembre de 2019, pues no se percataron que es un delito de conducta. O se percataron y dijeron, es tan fuerte este delito que vamos a manejar nada más la conducta. Olvídate del resultado material. Entonces, la sola compraventa de facturas o comprobantes no tiene ninguna repercusión fiscal. Es como si dijéramos, el tarado A está vendiendo unas facturas al tarado B y entonces le paga por las facturas y nada más, pero no las está utilizando para deducir. Ah, bueno, y lo encuentran. Ah, bueno, te voy a castigar con 2 a 9 años de prisión porque adquiriste facturas falsas. Y entonces decimos nosotros, espérate, este delito es un delito fiscal y debe de causarle un perjuicio al fisco, debe de cuantificarse ese perjuicio al fisco. Señores, no lo fue así. ¿Y qué? No lo fue así, ¿por qué? Porque sencillamente no le dieron esa repercusión. Si son utilizados y los deduce el que los compró, ya tiene un efecto jurídico. ¿Cuál es el delito de compraventa de comprobantes falsos? No, tampoco se percataron los diputados de eso. Como es un delito de conducta y no precisa un resultado, es totalmente desproporcionada la pena en los delitos de conducta. Pero vamos a ver nosotros. Como no cae, el que deduce la factura no cae en este primer párrafo del delito, pues necesariamente cae en estas hipótesis. El que usó engaños y aprovechó errores omitiendo pagar el impuesto parcialmente o totalmente de la contribución. Es decir, tomo los comprobantes falsos, los meto en contabilidad, hago la deducción, pago menos impuesto y engañé al fisco. Ah, bueno, ese es defraudación fiscal, compadre. Este no es el delito de compraventa de facturas falsas. Después hay otro más específico que tiene ya más de 50 años de existir y no había necesidad de hacer un 113 bis para castigar, que está sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Tenemos nosotros entonces que los legisladores, cuando hacen este nuevo delito, el 113 bis, no se percatan que están tratando de un delito nada más de simple conducta. Y que si yo los utilizo, hasta que son utilizados, es cuando se da otro delito fiscal. Cuestión que todavía no se despeja, porque si en 6 años, señores, en 6 años tuvimos un solo caso que ya les narré, que es de Durango, de los 4 comprobantes, pues ahora vamos a esperar otros cuantos años para saber qué están aplicando, cómo lo van a aplicar, porque yo sostengo que será la defraudación fiscal o será la equiparable, porque son más específicas las conductas. Y este de simulación lo absorbe el 108. Híjole, se subsume.
Ojalá y dentro de todos ustedes exista esa semilla que yo siembre de que el delito fiscal, el área penal fiscal es un manantial, es un lugar que lejos de ser una materia gris y hasta aburrida, van a encontrar ustedes mucho, de veras mucho, donde mucha satisfacción de sus propias investigaciones. Entonces, ya nada más me resta decir en este último comentario que fíjense que siendo un delito de conducta, les voy a platicar, los delitos de conducta no tienen, valga la aclaración, no tienen un resultado material, un perjuicio, un daño. Y entonces tenemos muchos delitos fiscales que son de simple conducta. Y dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 15 de noviembre de 2019, que fue la última presentación de acción de inconstitucionalidad que hizo nuestro anterior presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González. El hecho es de que dice, ¿cómo no va a ser inconstitucional este artículo? Porque ya está ahorita pendiente. ¿Cómo no va a ser inconstitucional este delito si es un delito de conducta y es extremadamente alta la penalidad? Y entonces hace un listado de los delitos de conducta que tienen una penalidad mínima y después viene este delito de conducta con una penalidad tan alta. Y da sus explicaciones que digo yo son muy procedentes, son muy válidas y eso daría lugar a otro comentario quizás acerca de este delito que dio mucha tela para cortar. Nos dice la ley contra la delincuencia organizada. Manda los delitos fiscales a la ley contra la delincuencia organizada. Aquel que cometa un delito fiscal se va a ir a la delincuencia organizada. ¿Y cuál es el temor? Que en la ley contra la delincuencia organizada se manejan indicios y no pruebas totales. Se manejan una serie de subcategorías que no alcanzan a proteger los derechos fundamentales. Acuérdense que si se está tratando de delitos tan superlativos como es el secuestro, como lo es la trata de blancas, como lo es el narcotráfico, pues la verdad es de que cuánta razón tiene Jacobs que nos dice en su tratado, ¿cómo le vamos a dar a estos delincuentes que no pensaron en explotar la bomba y que murieran tantas personas y que le demos su derecho a que prescriba su delito? O que le demos el derecho a que hasta que no esté probado tal o cual indicio, no lo podamos procesar. Y dijo, este derecho es el derecho penal del enemigo. Vamos contra ellos y que se atengan a lo que son estas leyes. Entonces, nacen hace muchos años que nacieron estas leyes de delincuencia contra la delincuencia y se fueron afinando porque efectivamente debe de perseguirse por el solo hecho de que haya una intención, como ocurre con la redacción. Cuando cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conducta por sí o unidas a otras, nada más el hecho es de que tengan como fin o resultado cometer alguno de los delitos siguientes. Es decir, si tú tienes un fin, tú tienes una intención, con eso es suficiente para que se te persiga en delincuencia organizada por los delitos que ahí se enumeran. Y se enumeran los delitos fiscales. Hoy, nada más sin expandirnos tanto, decimos sobre el delito de compraventa de facturas falsas. Y entonces lo mandan a delincuencia organizada, pero comete un grave error el legislador porque no llevó derecho penal, no estudiaron, no consultaron y requisitan que el delito de compraventa de facturas se vaya a delincuencia organizada siempre y cuando el valor de los comprobantes sea superior
a 3 veces lo que señala el artículo 108, fracción tercera. Con calma me voy a explicar. La ley contra la delincuencia organizada, ¿qué tiene que estar regulando cuestiones de los delitos fiscales? Nada. Pero el legislador se despachó con una cuchara tan grande que no les importó cometer graves errores. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos, fíjense nada más, a lo que es valor de la fracción tercera del 108, por primera de cuentas, ese artículo 108 lo que nos está calculando es el impuesto defraudado. Y para llegar al impuesto defraudado, queridos compañeros, que ya saben y que llevaron impuestos sobre la renta o conocen impuestos sobre la renta, ¿qué hago yo para llegar a un impuesto omitido en impuestos sobre la renta? Ah, pues es muy sencillo. Tengo mis ingresos menos mis deducciones, me da un resultado fiscal y al resultado fiscal le aplico la tarifa. Y en ese momento me da el monto de lo defraudado. Así me escucharon bien. Entonces dice la ley de delincuencia organizada erróneamente. Con otro, cómo me gusta el español, nuestra gramática, nuestra lengua. Ahora utiliza exclusivamente la norma, ¿no? Entonces son adverbios de modo. Exclusivamente cuando las cifras o valor de los comprobantes que amparen operaciones falsas superen 3 veces lo establecido en la fracción tercera del 108. Entonces, la fracción tercera del 108 da lugar a que nos da una cantidad, 2.601.000. Y esta multiplicada por 3 nos da 7.804.230. Entonces, cuando el valor de los comprobantes supere 7.804.230, señores y compañeras, desde luego, yo no uso esta nefasta distinción a todas y a todos, nada. A todos compañeros. Cuando se hace esta suma, se va a delincuencia organizada. Pero ya les expliqué cómo llegamos a esa suma. Esa suma es impuesto omitido, no es ningún valor. O es una cifra, pero el monto de lo defraudado es diferente al valor del comprobante. Son de naturaleza diferente. Entonces, combinó... Perdón, maestro, aunque en el artículo diga cuando el valor de los comprobantes fiscales amparen operaciones inexistentes por ese valor, ¿es a un impuesto omitido? Porque tengo entendido que es el valor de las operaciones. Híjole, le voy a decir que en este momento ya tenemos 2 criterios. El que yo digo es que se refiere el legislador se metió en un problema porque en el momento en que nos dice que supere 3 veces la fracción tercera del artículo 108, entonces a mí me queda una idea porque esto lo hice una prueba en el Colegio de Contadores en una plática. ¿Quiénes creen que es el impuesto omitido con el valor de esos comprobantes? Y ya hay gente que dice, no, pues tiene que ser el impuesto omitido porque utilizaste esos comprobantes falsos. Y otros dicen, no, es el valor del comprobante. O sea que por $1, decimos nosotros, la delincuencia organizada de $1, si se vas a 7.804.231 pesos, en ese momento se va a delincuencia organizada. Y le denominó este gran penalista, Rodolfo Félix, un gran penalista, le llamó. Entonces estamos ante la delincuencia organizada de a peso, que suba $1, ya estamos en delincuencia organizada. Eso es
crítico, digo, de veras, porque tiene mucho trabajo en España, en Francia, en bueno, ni existimos para Alemania, Suecia, ni ellos. Si echan un análisis a nuestro sistema penal fiscal, van a decir, no, qué mal andan. Ahora, yo le respondo categóricamente. Usted dice, compañera, usted dice que es claro que nos diga que es el valor del comprobante que supere 3 veces lo del 108 fracción tercera. Y yo digo, caray, la cifra que arrojó el 108 es impuesto defraudado, monto de lo defraudado. No es un valor, como producto de una operación, sí no es. ¿Por qué? Porque si yo deduzco facturas falsas, voy a dejar exactamente el mismo camino que la defraudación fiscal. Voy a omitir impuesto. ¿A qué te refieres, legislador? ¿Al valor de los comprobantes o al monto de lo defraudado al haber utilizado esos comprobantes? No me respondan todavía. Yo les voy a decir a todos ustedes, basta con que uno tenga una idea encontrada con la mía, basta con que haya varios que se vayan a un lado o al otro para efecto de que este precepto viole el principio de legalidad penal que se divide en la tipicidad, el principio de tipicidad en su vertiente de taxatividad. ¿Por qué? Porque la vertiente de taxatividad nos lleva a establecer que no debe de haber vaguedad, que debe de ser una norma clara y comprendida por el destinatario. Yo hago esta conducta y voy a tener esta sanción. Por ahí empezamos. Por ahí empezamos con el principio de taxatividad. Por ahí empezamos con la claridad de la norma. Que no sea un círculo abierto, que lo venga a cerrar aberrantemente el juez y que nos diga como litigantes, oye, pues está bien clara la norma, ¿cómo no la puedes ver así, ceguetas? Es 7.804.000, más claro en el agua. Yo le digo, espérame. El valor del comprobante deducido arriba de 7.804.000, ¿saben cuántos millones de pesos nos da de impuesto omitido si yo aplico esa vertiente? Nos manda a delincuencia organizada por 2.600.000. Nos manda a delincuencia organizada como por 3 millones de pesos. Si multiplicamos la tarifa, que nada más haya sido 5 comprobantes que dieron 7.804.231 pesos, pues entonces aplícale la tarifa, compadre, y nos va a dar el impuesto omitido. 7 por 3, 21, si es el 30%, 8 por 3, 24, son 2.400.000 pesos. Cantidad ínfima por la cual no quería el legislador, yo creo, mandar a delincuencia organizada por 3 millones, por 2 millones, ¿me mandas a delincuencia organizada? Esta duda, compañera, ojalá y la haya acentuado yo. Fíjese bien, no tengo yo la verdad la va a tener a lo mejor algún día la Corte, y si le toca a la ministra que nombraron y que tiene que ser todo a favor del SAT, no va a haber oscuridades de norma, va a ser clara. Pero hasta que lo digan ellos. Yo dejo esa línea de investigación, analícenlo, coméntenlo con los contadores. ¿Por qué? Porque el contador con su lógica va a decir, no es el valor del comprobante, es el valor de lo que dejaste, es el monto de lo que dejaste de pagar. Yo sostengo, al existir esta controversia, nos está atentando al principio de legalidad penal que da la tipicidad y la vertiente de taxatividad.
Es algo interesante. Lo he tocado nada más. Miren, esto significa principio de tipicidad. El mandato de tipificación es una fórmula técnica que integra las condiciones de previsión y certeza de la disposición normativa. Así, las infracciones y las sanciones no solo tienen que estar previstas con anterioridad a que se produzca la conducta enjuiciable, lex previ, sino que deben tener un grado de precisión tal, lex certa, que hagan innecesaria la actividad del operador jurídico tendente a determinar los elementos del tipo, ya sea con ánimo creativo, de complementación, en una interpretación basada en la analogía o en un desvío del texto legal. No le, porque quiero yo explotar ese principio. Que venga a cerrar ese círculo el juzgador, como lo decía hace rato, es aberrante. Fíjense bien qué estoy diciendo, ¿eh? Es más aberrante que si yo digo una postura y dice la autoridad del Ministerio Público, la Secretaría de Hacienda que se autonombra víctima y no, para mí no es víctima, ya hice un estudio, y entonces tenemos criterios encontrados, se vale, siempre se ha valido eso, porque ese es un litigio, es una controversia, pero que venga a cerrarla malignamente el juzgador es aberrante en cualquier sistema jurídico. Ahorita se me escapa el nombre, que es la prohibición de que ese juzgador venga a cerrar el círculo. Compañera, yo la dejo meditando para que, qué triste sería que el legislador, en aras de una aparente definición, nos venga a decir qué es esto. La taxatividad ya se va más allá en una forma más profunda. Y entonces, aquí en pocas palabras le dice al destinatario qué es la norma, qué es la conducta y qué esperas como consecuencia, pero con mucha claridad. A mí no me parece que haya claridad, pero ahí va. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta como derivación del principio de legalidad al de taxatividad o existencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe de ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. ¿Se imaginan que les toque a ustedes un magistrado o un juez que le tienen ahora sí ya mucho temor al fisco, porque están sobre de los delitos fiscales atentos, pero que tenga cobardía? Eso se llama arbitrariedad. La cobardía no genera corrupción, no. Es un valor. No, no es corrupción. Es arbitrario. Híjole. Todos estos puntos éticos que yo les toco es porque ustedes deben de desarrollarlos analizándolo, reflexionando. Las normas a eso nos llevan, a reflexionar. ¿Cuánta tristeza me daría ver que un magistrado, un ministro, se desvíe en áreas de la recaudación, se desvíe en áreas de que la necesidad económica del país nos lleve a cerrarle los pasos? Sí, yo estoy de acuerdo en que se cierren los pasos a los delincuentes, pero por supuesto, donde no estoy de acuerdo es de que se hagan leyes sin ton ni son, sin ninguna, sin ser precavidos, sin ninguna asesoría. Esta es la parte por la cual yo les digo, ahondamos en una norma y esa norma nos da para mucho, que hoy hemos ido tocándola en la superficie. Es como irle quitando la cascarita a una naranja o a un durazno y que la sustancia, la mera sustancia está en todo lo demás, ¿no? De tal manera que nos mandan a ley contra
la delincuencia organizada. Y entonces yo ya sostengo, fíjense, cuando nace esto, el 9 de noviembre, 8 de noviembre de 2019, yo me caso con una idea de decir, no, caray, no, si quieren acusar a una empresa de delincuencia organizada, no son 3 o más personas que se organizan de hecho, se organizan de derecho. No entra la ley, no entra la delincuencia organizada en el delito fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué, compañeros? Pues simple y sencillamente porque son 2 personas o 3 o más que se organizan y dicen, vámonos con el notario, vamos a organizarnos de derecho. Oye, diría uno de los socios, ¿cuál es nuestro objeto social? Nuestro objeto social es lícito. Vamos a comprar tal mercancía, vamos a producir tal materia, vamos a realizar en forma permanente o reiterada conductas lícitas. Es nuestro objetivo, diría el notario, con esas preguntas que ahora podrían hacer para guardarse. Oiga, ustedes se están reuniendo para cometer algún ilícito, pero ¿qué le pasa, notario? No, nosotros nos estamos reuniendo para hacer una persona jurídica. Y que nos vamos a dar de alta en el Registro Federal de Contribuyentes y le vamos a decir a una autoridad cuál es nuestro domicilio. Caray, si tenemos estas empresas que se constituyeron para realizar un objeto social, híjole, choca contra la ley de delincuencia organizada a la que me mandas, legislador. Con tu artículo 2 me mandas a la delincuencia organizada, yo, empresa que estoy hecha de derecho, estamos organizados de derecho, que en forma reiterada vamos a realizar conductas lícitas y no vamos a cometer delitos. Híjole, todo esto nos lleva a que analicemos qué es la delincuencia organizada. Hay unos pocos, muy pocos libros de mexicanas y mexicanos, ahora sí, porque me encontré a una maravillosa abogada que es Xochitl Lisbeth Padilla, que es maravillosa, buenísima, que creo que es la única que escribe en México, pero bueno, pues también hay que leer a los grandes españoles. ¿Qué significa? Que tampoco aguanta un piano esta ley, porque figúrense ustedes que es, desde mi punto de vista, un desvío constitucional que tiene. Se van a ir ustedes a la norma constitucional. Ahorita no recuerdo el párrafo, de hecho, ojalá y Evelyn anotes que tenemos que poner el párrafo donde nos da la redacción de delincuencia organizada, el 16 constitucional. Y es diferente la redacción al que da la ley. Ya por ahí empezamos mal. ¿Ok? El hecho es que si nosotros escarbamos un poco, podemos encontrar mucha sustancia. Yo los recomiendo que no soslayen, métanse, al menos en el aspecto teórico, porque la verdad es de que en el aspecto práctico es efectivamente quien sabe que es litigante ir a litigar un delito fiscal. Ese sí es litigante. ¿Por qué? No desdeño a los demás litigios, por supuesto que no. Me refiero a la total y absoluta ignorancia del secretario, del juez de distrito, del magistrado, y la verdad es que no tengo la menor duda de que hasta ciertos ministros, del delito fiscal. De tal suerte que tenemos que ir haciendo brecha. En uno de mis escritos, en mis artículos, propuse que en México se nombraran jueces penales fiscales especializados y se iba un juez de distrito en materia penal fiscal especializado. Así como ipso facto hicieron en la Corte los delitos, los jueces especiales de extinción de dominio. Caray, qué bueno.
Pero ¿por qué no lo hacen en el delito fiscal? Tenemos que ir de veras, tenemos que ir a enseñar de qué se trata el delito y con su teoría penal, híjole, tiene que voltearse los ojos hacia una materia que es difícil, que no está explorada y que en la práctica es nuestra lucha constante. Ir en contra muchas de las veces de la ignorancia. Pero si la meten en una licuadora y le avientan una pizca de maldad o de necesidad, la verdad es que es bien delicado eso. De corrupción también, ¿eh? Y van a ver qué les va a dar esa poción venenosa. Como los legisladores andaban buscando la manera de llegar a un punto de acuerdo en el que se castigara a los delitos fiscales, en el que tuvieran efectividad, y esa efectividad siguieron buscándola en unos lugares donde no está. El hecho es de que dijeron, ¿cómo hasta el año de 2019, mayo de 2019, en el artículo 19 constitucional, se establece qué delitos deben de llevar prisión preventiva oficiosa cuando se están juzgando? Y era una lista de varios delitos que merecían prisión preventiva oficiosa. Y dice el mismo 19 constitucional. Bueno, aunque no estén dentro de este catálogo, tú puedes pedir la prisión preventiva justificada si se dan ciertos elementos para que se justifique al juez que se debe de llevar preso a la persona que va a estar juzgada por el delito. De tal manera que no le encontraron porque vino a reformarse el artículo 19 constitucional en el año de 2019, en abril, y aumentaron los delitos de prisión preventiva oficiosa. Y es aquí donde no entra el delito fiscal, en abril de 2019. Entonces, una cauda de legisladores trabajaban arduamente cómo acabar con el nuevo sistema que se empezó en 2008 y se degeneró con el paso del tiempo para llegar a esta reforma degenerada de los fines que tiene el nuevo sistema de acusación penal. De tal suerte que se aumentaron los delitos en abril de 2019. Para las fechas en que se está haciendo la reforma penal fiscal, se voltearon a ver a los ojos los legisladores y dijeron, oye, mano, no incluyeron a los delitos fiscales y deberían de ir a prisión preventiva en lo que se les juzga. No, ¿verdad? No, pues vamos a darle un quiebre, como dicen en el fútbol, un dribbling. Vamos a driblar la norma constitucional, la mandamos a delincuencia organizada y el efecto es de que allí en automático el artículo párrafo señala que aquellos delitos que sean asimilados a la delincuencia organizada tendrán la prisión preventiva oficiosa, así en automático. Me quedo en esto porque la verdad es de que cuánto tiempo debemos de ir aprovechando para desarrollar los temas con profundidad. Miren, se los digo rápidamente. En la ONU, fundamentalmente en ciertas reuniones, se percataron de que el sistema penal de los países como México era un sistema penal atrasado. Demasiado, muy atrasado. Donde, así es la exposición de motivos, en donde las cárceles son verdaderas universidades del crimen y de la enseñanza delincuencial, de tal manera que las personas que ingresan por de ahí surge también el nombre de delitos de bagatela, y
entran a prisión y salen peor. Entonces vamos a liberar las cárceles. Hicieron inclusive cálculos de cuánto cuesta tener en la cárcel a una persona cuyo delito sea menor a 5 años de prisión. Entonces, no es una ocurrencia como ocurre con el Ejecutivo actual, sino una exigencia que le hicieron al presidente Calderón de decir, oye, mano, quieres formar parte de los grandes y no tienes tu sistema penal actualizado, por lo pronto trabaja con la prisión preventiva que no sea oficiosa en todo. ¿Por qué? Porque rascándose el ombligo, el Ministerio Público no va a tener que estudiar para que los delitos que esté acusando tenga que esforzarse para justificar que quede en prisión la persona. Y entonces se le llamó prisión preventiva oficiosa porque en automático se quedaba la persona presa. Esta situación que les vengo yo a comentar es muy importante porque ya el delito fiscal tiene prisión preventiva oficiosa. Y los grandes pensadores, especialistas en materia penal fiscal y en todo la materia penal dicen, la prisión preventiva es una pena anticipada. ¿Qué significa? Que nosotros luchamos porque se declare la nulidad licitacional en el Tribunal Fiscal. Y luchamos arduamente porque salga la persona de la cárcel, de la sentencia que sea en términos generales de inocencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros ganamos en el fondo nulidad licitiana en el Tribunal Fiscal? Se la llevamos al juez y el juez dice, caray, creo que sí. Antes decía, no, somos autónomos, ni me venga a enseñar ese fallo. A mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron esos magistrados torpes que no tuvieron un dedo de frente de poderse adentrar en lo que es la autonomía de las jurisdicciones en materia penal fiscal. Pero ahora sí se los llevamos y le decimos, ¿qué crees, juez? ¿Qué crees, magistrado? Esto es una prueba ilícita en donde está sustentada la acusación del delito. Hemos tenido un solo caso en Tlaxcala, otro en Guadalajara, donde se maneja la prueba ilícita y dice, sí, cierto, déjese en libertad y que se regrese todo con el Ministerio Público para ver si lo que yo ya, de lo que no es prueba ilícita, como es toda la auditoría ya declarada nula, todo este sustento y acervo probatorio, si no es retirado y quedan indicios y puedes acusar, pues acusas. La prisión preventiva es una pena anticipada porque le dirían a la persona después de estar recluida, perdóname, si eras inocente, fíjate, vete a tu casa. En sistemas avanzados, en realidad la prisión es simplemente muy justificada. En los países que van dando pasos tremendamente mal dados, es como México. Quedamos en que se tenía que liberar la prisión preventiva y quedaba nada más el casuismo del 19 constitucional, pues lo vinieron a ampliar y ahora tratan de darle la vuelta a esa prisión preventiva oficiosa a través de otras leyes, como es en el delito fiscal. Yo siempre he sostenido que México en esta materia de la prisión preventiva ha dado el pasito tuntún. El pasito tuntún es un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Entonces, la verdad es de que con mucha seriedad lo digo, es una equivocación tremenda el hecho de que se sigan ampliando las prisiones preventivas oficiosas. Aquí tenemos esta reforma. Hubo mucha, pero mucha lucha para que no se incluyeran tantos delitos, porque si no, entonces ahora la excepción se convierte en regla. Y aquí, si ustedes leen, no están los delitos fiscales. Como no están los delitos fiscales, señores, pues entonces no merece prisión preventiva oficiosa. Caray. Pues búscale, compañero, búscale, compadre, vete a la delincuencia organizada, mete ahí al delito fiscal y vas a ver que ya tienes prisión preventiva oficiosa.
Yo dejé esto donde digo, el Congreso con la reforma de los delitos para que procediera a la prisión preventiva fue más allá de lo que establece la Constitución respecto a su competencia. Si la Constitución en este 19 dice, ahí les van los delitos de prisión preventiva, y dicen los legisladores como buenos futbolistas, pues vamos a darle el quiebre al artículo 19 constitucional y nos burlamos de ese mandato para que tenga prisión preventiva oficiosa el delito fiscal. Solo fue con el objeto de hacer procedente la prisión preventiva, aunque eso no fue la intención del Poder Revisor de la Ley Fundamental. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es inconstitucional, compañeros. Entonces llega el Código Nacional de Procedimientos Penales a establecer condiciones para que se vaya el delito fiscal a prisión preventiva oficiosa. Y otra vez se vuelve a meter la condición de que si el valor del comprobante, el valor es superior, dice, la expedición o venta de conformidad con lo dispuesto por el 103 del Código Fiscal, perdón. Exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes superen 3 veces lo establecido en la fracción tercera del 108. Volvemos a lo mismo. Esta disposición legal, aparte de ser inconstitucional, ya nos está regulando la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no se debe de reglamentar. Basta con que lo diga el 19 y se acabó. Pero el Código Nacional está reglamentando al 19 constitucional. Ahí se los dejo. Es otro tema interesantísimo. Esta situación nos lleva a varios absurdos que me gusta comentarse. Si es defraudación fiscal o es equiparable, los delitos para que se vayan a delincuencia organizada y tengan prisión preventiva oficiosa, ahora ponen otro requisito, que el delito sea calificado. Entonces, se meten en problemas de orden legal contra el mandato constitucional y se ponen a regular algo que no está permitido. No puedo yo, Código Nacional de Procedimientos Penales, requisitar al 19 constitucional. Oiga, maestro, pero este delito no está en el 19, entonces sí lo puede reglamentar, y entonces digo yo, no, mejor nos vamos a una gradación. Es inconstitucional que hayan violado, dando al delito, a la delincuencia organizada, solo para obtener la prisión preventiva. Entonces, en la cuestión de prisión preventiva existe también otro desgarriate. Vámonos ahora con algo novedoso que me gustaría adelantarlo para que tengan ustedes esa idea. Nació en 2020, ya había en otros artículos, los colaboradores, y se los digo en aras de que también se entren, se los voy a decir. Nació el artículo 69b ter del Código Fiscal de la Federación para que esta nueva figura de colaborador fiscal ayude a las autoridades fiscales porque no logran detener al facturero mayor. Me voy a explicar. El facturero mayor, que es un delincuente organizado, crea una empresa, crea 2, crea 15, crea 20, crea 30 empresas, y ese señor se pone a hacer facturas. Efectivamente, CFDIs falsos, y los vende. Cuando los vende, recibe el dinero bancarizado para que quien los compra pueda deducirlos. Este se lleva una comisión y muchas veces se quedan con el IVA, muchas veces se quedan con la mitad del IVA, según como pacten. Pues este señor es muy rico, de la nada. ¿Por qué? Porque trafica con facturas.
Este señor no dan con él porque todas las empresas que están realizando son empresas que van, son empresas que finalmente esas empresas tienen como titular o como el creador al jardinero. Muchas veces nos encontramos con la doméstica. Nosotros defendimos un caso donde toda una calle de una colonia de Ciudad Nezahualcóyotl firmó como representantes, compras de accionistas, o sea, de veras, estructura delincuencial, ¿eh? Pero el verdadero ganancioso de todo esto no está. Entonces le dijeron al colaborador fiscal en el artículo 69, ven, tú no formas parte de la venta de facturas, tú ven a decírmelo. Y entonces casi estamos describiendo a un abogado o a un contador bien inconforme que sí sabe cómo se hacen las cosas allí y dicen, ahora sí, hasta aquí. Entonces ese colaborador va a ir al fisco así gratuitamente, o como le dicen allá en Colombia, el sapo, o en México todavía es más autóctono, en el caló mexicano, el chivato, dio el chivatazo. Esto es lo que se está hablando del colaborador fiscal. Una copia de lo que es en Estados Unidos. El éxito en Estados Unidos de la investigación policíaca, que allá sí es científica y allá sí hay investigación, muchas veces sus vertientes son porque hay colaboradores y hasta les cambian de nombre y de patria y los cambian de todo. Entonces, este colaborador nace en 2020 y le dicen, ¿te vienes a colaborar? Me dices quién es el beneficiario para que vaya yo tras de él. ¿Y qué vas a ganar si tú no estás dentro de la acusación, y mucho menos qué vas a ganar? Entonces le dicen, vas a ganar que entres a un sorteo. Y ese sorteo que todavía no se abre para que nos digan si va a ser de un horno de microondas o de un televisor o de algo, no sabemos. Como están las cosas, yo creo que con una licuadora va a estar bien. Pero ese colaborador fiscal nace en el 2020. ¿Ok? Ante eso, en la Ley Federal de Delincuencia Organizada ya existía aquel colaborador eficaz que dice quién es de la banda, que tiene, dónde está, y lo ayudan a reducir le ayudan a reducir su pena. Y hay un colaborador anónimo en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en el artículo 16, que dice que si tú eres vecino de aquel cuate que ya llegó en Ferrari, y como que trae Ferrari y yo traigo Mustang, y que ya se fue a Europa y yo me fui apenas a Acapulco, pues vas a ver, ese colaborador anónimo en la fiscalía lo esperan para que se gane un 5% de lo que es la venta de todos los bienes que no haya podido justificar ese vecino o esa persona. Llegamos al imputado colaborador. Este es bien interesante. Lo voy a dar, que tengan ustedes una idea muy clara de lo que es. Y el tiempo está exacto, está muy bien, y con esto termino, pero pónganse muy atentos porque ahí va. En el Código Nacional de Procedimientos Penales nos llegó a partir del 2016 un incidente, una fase del proceso penal que le llamamos criterio de oportunidad. Este criterio de oportunidad son una serie de medidas que le dan la oportunidad al que está acusado, al que está imputado, para salvarse, para obtener beneficios, y derivado de esos beneficios, pues queda en duda si queda libre, como los periodistas y los malos abogados están enfocando esto en el caso de Lozoya. En realidad, tendríamos que ver el proceso, cómo lo están llevando, para saber qué tipo de convenios se está haciendo, que no pueden ser otros más que lo que les estoy leyendo, esta ley, este artículo. Y entonces, este imputado colaborador tiene que aportar información esencial y eficaz para la persecución del delito, de un delito más grave,
del que se le imputa y se le dice a él, a ver, tú compraste facturas, sí, tú deduciste, sí, tú dejaste de pagar 50 millones, sí, pues te vamos a acusar de delito de compraventa de facturas falsas. Muy bien. Pero como quedamos con anterioridad y es algo que tengo que desarrollar y que me ayuden ustedes a hacerlo porque es maravilloso, el delito de compraventa de facturas es de conducta y por lo tanto no hay un perjuicio fiscal, no hay reparación del daño. Entonces, ¿qué tendrían que haberlo acusado? Bueno, lo han de haber acusado de defraudación fiscal, pero no los bolas porque esa persona que está acusada por comprar, fíjense bien, comprar, adquirir facturas falsas y deducirlas, pues ya está sujeto a proceso. Teóricamente, porque no hay ninguno ahorita. Dice el 256, fracción quinta, cuando el imputado aporta información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. Ah, caray, híjole, algo más grave que la defraudación fiscal, pues no sé. Algo más grave que el de compraventa de facturas y el que la compró, híjole, no sé cuál sea más grave en los delitos fiscales, híjole. Pero bueno, vamos a pensar que hay uno más alto, más grande. Y dice, con una pésima redacción, cómo adolece de unos 10 años para acá los legisladores se ahorran a mandarlo a los expertos de estilo para redactar adecuadamente las normas. Son unas torpezas geniales. Vean esta torpeza. O sea, una cosa primero y después siempre dije que no. No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de la violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Así estaba el artículo. Le agregaron para este 2020. Para el caso de los delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda a través de la Procuraduría Fiscal, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción quinta que leímos, en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño. En otras palabras, no hay criterios de oportunidad en los delitos fiscales. Ay, siempre sí, pero te lo va a condicionar a que la Procuraduría Fiscal sea la que va a establecer ese requisito de coadyuvancia que me vas a dar. Tiene que ser que me digas quién es el beneficiario final, y se los digo yo a ustedes que algunos que estén en el litigio ya lo saben, algunos otros no. Estos beneficiarios finales, como yo les comentaba, pues ya tienen millones y millones y millones de pesos que están manejando. A ellos sí les aplica bien lo que sería un análisis de lavado de dinero. Pero díganme ustedes, ¿en dónde lo encuentro? ¿En dónde lo encuentro si el titular de la empresa es un jardinero? Si el titular de las empresas es un chofer, ese es el punto. Y trataron de encontrar un apoyo al estilo de las series de investigaciones policiales gringas, precisamente para efecto de que esta persona, este imputado colaborador, nos traiga más información so pena, no de que lo deje libre, ¿eh? No te voy a dejar libre. Te voy a perdonar los impuestos, porque esa es la reparación del daño. Te voy a reparar, te voy a liberar de que repares el daño. Ah, pero como se chupa el dedo el abogado del facturero, como se chupa el dedo el empresario, dice, ay, qué bueno, vamos a decir todos porque el beneficiario final va a pagar todo la reparación del daño. Ya les dije yo, si lo acusan a ese que compró facturas y dedujo por el delito del artículo 113, ese artículo 113 es de conducta y no tiene resultado material. Y los delitos de conducta o formales no tienen reparación del daño.
Y aquí lo que están haciendo es engañando al que compró la factura para que diga quién es el beneficiario final. A mí me queda muy claro que no fue una mala intención. A mí me queda claro que es una deficiencia. Ojalá y les me haya explicado, con esto cierro, compañeros. Me da mucho gusto de veras poder platicar con ustedes. Y ese artículo 113 bis es un fracaso represivo, lo dicen los resultados. Ya, acuérdense, en 6 años se siguió un solo caso y en ese único caso le pusieron de multa al imputado y sancionado 3,900 pesitos, ¿ok? Le dieron 4 meses que los canjeó por multa. ¿Es ineptitud o es perversidad, compañeros? Yo nada más se los dejo así. Ustedes me lo dicen. ¿Es perversidad o es ineptitud? Solo recuerden que un muy grande porcentaje de gente de la burocracia federal, local, municipal, está metida en la compraventa de facturas. De tal suerte que esto es un cáncer que debe de haber volteado los ojos a una materia tan hermosa, tan limpia, tan bien hecha, tan... ¿Cómo le podría yo dar de más calificativos a la política criminal? Cosa que no saben si existía o no. Señores, muchísimas gracias, compañeras. Me da muchísimo gusto que me hayan permitido platicarles estas reflexiones. Yo creo que, maestro Pascual, maestro Juanito, podemos pasar a las preguntas. Perfecto. Adelante, querido maestro. Adelante, si los compañeros tienen a bien formular alguna pregunta, aclaraciones, dudas. Quien me hizo la pregunta hace un momentito, la compañera que me hizo ese comentario, toda la estructura de interpretación jurídica debe de partir a veces de obviedades. A veces la norma es obvia, es muy clara y muy obvia. Otras veces no. Pero cuando es muy obvia hay que tener mucho cuidado. La norma establece, si el valor del comprobante o los comprobantes supera 7,804,230, en ese momento ya se da el presupuesto del tipo, o una condición del tipo. Pero cuando no está muy clara, hay que ponerlo en duda eso. Eso es bien importante. Pues me quedo con ese interrogante, lo voy a investigar más, pero porque para mí la verdad es que está muy claro el artículo, creo que es el segundo de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, sí, fracción Segunda. Porque dice las cifras, cantidades o valor de los comprobantes fiscales, o sea, no me está hablando del impuesto omitido de la cantidad defraudada, pero pues habría que ver la interpretación. Al final la defraudación o el impuesto omitido pues es 1/3 de eso. Y como dice usted, quién sabe cuál fue la intención del legislador, pero yo creo que la intención del legislador al decir que tiene que exceder 3 veces esa cantidad, quedó como que la defraudación sea la cantidad del 108 fracción tercera, para mí. Pero digo, ya me queda la duda, entonces me voy a poner a investigarlo, a ver, y a estudiarlo un poco más, porque la verdad es que sí lo había estudiado cuando salió el proyecto, y ya después no lo estudié, pero para mí era muy claro, pues porque en algún momento me preguntaron, ¿cuál es la cantidad? O sea, tiene que ser 3 veces la cantidad del 108 fracción tercera cuando es ese impuesto omitido, y yo no, para mí está muy claro porque dice que es las cantidades del valor valor de los comprobantes. Si los comprobantes traen 8 millones, para mí es muy claro que va a entrar en este supuesto. Sí, la cantidad es muy baja por lo que te están tipificando como delincuencia organizada, pero pues así está la ley, así es. Para mí era muy claro, pues hasta ahorita tuve esta como duda con las referencias que hizo usted. Qué bueno que haya duda, qué bueno que haya intención de profundizar y que basta con que ya haya una digresión, una contradicción con otra persona
para efecto de que nos recordemos que el principio de taxatividad no permite eso, no permite. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos que debemos de ir analizando. El tiempo nos lo dirá y desgraciadamente a veces nos lo dice con injusticias, pero vamos a esperar y a seguir estudiando. ¿Alguien más? No, maestro, nada más felicitarlo por su cátedra. A mí me queda claro que respecto del populismo penal, yo trabajo en el Congreso del Estado de Durango local, batallamos igual, porque por cualquier delito que se comete se quieren aumentar las penas y eso a mí nunca me ha parecido, no soy especialista en penal, pero la verdad yo pienso que el aumentar las penas no soluciona los problemas. Tendría que analizarse bien respecto de estos delitos. En cuanto al criterio de oportunidad, también yo tenía mis dudas, ya está ahí muy claro en el artículo. Por cuestiones que se quieren adecuar aquí a algunos ordenamientos locales. Entonces ya esa duda yo la traía desde hace unos días, y que otro maestro ya nos había hablado de los criterios de oportunidad, pero ahorita ya me queda un poco más claro. Gracias, maestro. Qué bueno, ojalá y tengan esa inquietud, porque esa inquietud acerca de los criterios de oportunidad, porque fíjense que son de lo más oportuno, valga la redundancia, en nuestro sistema penal actual, donde fíjense, toda la investigación policíaca se hace merced a posteriori. Todo lo que hace la investigación es de que ya sucedió, no hay prevención. Independientemente de eso, no hay investigación científica de la policía. Luego, entonces, hay que recurrir, como lo hicieron hace ya tantísimos años los norteamericanos y algunos otros países europeos, en donde dicen, bueno, pues vamos a sacar lo mejor de la gente para que nos ayude y reconocerlo. Entonces, estos criterios de oportunidad son efectivos en tanto estén bien dirigidos. Este criterio de oportunidad está mal porque yo digo que es producto de la ignorancia, el hecho de que se hable de reparación del daño en un delito que es de conducta. Ya lo veremos más adelante, porque la verdad es que no reparan en nada sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, hay que ahondar más y que ojalá se establezcan estos criterios de oportunidad o se definen en los estados. Va a ser de mucho auxilio a lo que es la carencia de análisis científico de las policías. Ojalá. ¿Alguien más, compañeros? Correcto. Querido maestro, entonces, si no hay más preguntas, pasamos a la parte final, que es agradecerle infinitamente que nos haya abrevado de sus conocimientos, de su experiencia, y también agradecerle a los compañeros que han estado muy pendientes de esta cátedra jurídica magistral, y también al señor director de la Facultad de Derecho, don Raúl Contreras Bustamante, y a nuestro presidente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que hace posible este tipo de eventos muy importantes para todo el país. Muchas gracias, querido maestro, y ha sido un honor contar con su presencia. Hasta pronto. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos. Cuídense mucho y nuevamente gracias y sigan en esta superación profesional. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, queridos compañeros, que tengan excelente fin de semana todos. Hasta pronto. Gracias, querido Juan, querida Maitea, querida Mari Carmen, queridos amigos que nos apoyan siempre en la logística de este evento. Gracias.